correligionaria y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Hoy vamos a tener una charla sobre una persona no solamente para el Partido Liberal, muy importante, sino muy importante para todos los paraguayos. Durante la charla vamos a ir dándonos cuenta de que sí fue un hombre muy importante. Esta persona es Eligio Ayala, que cuando relatábamos su gobierno provisorio después de la renuncia de Góndara, subió Eusebio Ayala y le repasó después a Eusebio Ayala, y él dirige la defensa de Asunción del último asalto de los sublevados en el año 1923, el 9 de julio, y justo en el día de nuestro aniversario, el 10 de julio, termina la revolución. No sé si vamos a terminar hoy, lunes, esta charla, porque es bastante largo lo que hay que hablar de esta persona, que como acabo de decirles, es una persona muy importante para la historia del país. Él tenía un solo objetivo, y ese objetivo era lograr el bien del país, lograr el bien del país. No como salen hoy y dicen, vamos a estar mejor, vamos a estar acá, y cada día hay más inseguridad, cada día hay más pobreza, cada día van más paraguayos afuera del extranjero, por lo general, Argentina, unos, España, hay trastornos en los problemas de salud, no hay remedio, no hay lugar para internación, etcétera, la educación, lo mismo. Una partida de una persona que se dedicó a lograr el bien del país. Y ese bien del país él tenía que hacer con mano firme y honrada, como fue su característica. A veces le llamaban a él o le enviaban una nota, figuras importantes del partido, diputados, senadores, estoy acá en la aduana, señor presidente, necesito esto. Y él le contestaba cortito, pague de su bolsillo. No tiene por qué el Estado pagar alguna regalía de usted. Usted cobra su sueldo de diputado o senador. Por eso para muchos era antipático, porque a veces también hay manera de decir las cosas. El hijo Ayala no tenía en cuenta eso. A eje y gendape la sea. Y si se enojaba a alguien, bueno, eso era un problema de él. Tenía un gran aliado, que fue el que trabajó y el que inició, vamos a ver más adelante, los trabajos para su candidatura, para la candidatura de Eligio Ayala para presidente, y él para presidente del partido. Y él era su paragolpe, él era el que le atajaba a la gente y le decía a la gente, a mí, joven ya de presidente de Palacio, a oí, o ya por otra cosa, está en Viajores Pogihari, Peyuserendap, y ese era José Patricio Villar, el gran caudillo del Partido Liberal, gran caudillo del Partido Liberal. Era un tipo que le conocía todo el pueblo liberal y el pueblo paraguayo, porque fue presidente de la República también en el siguiente periodo. Y él se iba y le visitaba a la gente, y conversaba, y viva José P., hablaba muy bien en español, y hablaba muy bien en guaraní, un caudillo del partido. El hijo Ayala no era de eso, no le gustaba, como habrá pensado luego,
ser un caudillo, porque ser caudillo tenés que hacer una partida de cosas como agradecerle a algo, a alguien, acercarlo tal cuestión a este, a aquello. A él no le importaba eso. Él quería, como le dije al inicio, y está en la primera, en el primer párrafo de mi libro, dice, él buscaba, el único objetivo que tenía era buscaba el bien del país. Y eso iba a lograr con mano firme y honrada, y honrada. Y comienza dictando el 4 de septiembre, él asumió el 15 de agosto de 1924, y el 4 de septiembre de 1924, el año que asumió, 15, 20 días después, una ley de amnistía sobre los que combatieron en la revolución que terminó hacía un año, en el 23. O sea, fue una revolución, como les dije, en estos días bastante sangrienta, bastante violenta y fundamentalmente con muchas consecuencias de choque entre los sectores. Duró 14, 15 meses, un año, 2 meses, un año, 3 meses, y fue entre gente del mismo grupo. Es como si hoy los liberales se pelearan y sean del mismo grupo radical, no de otro grupo liberal, sino del mismo grupo radical, hacen la revolución. Ahí eran Sher, que era un liberal radical, más conservador, y Gondra, que era también un liberal radical, pero con mayor participación del Estado en la cuestión social. Porque él entendía y tenía razón en eso, de que había cuestiones que no podía solucionar eh, la actividad privada, diríamos, la actividad privada no, tenía que solucionar el Estado, calle, arreglar una calle, ver un puente en lugares que quedaban incomunicados porque el puente que había se rompió, el de asegurar la presencia del Estado en una compañía por más lejana que sea, o sea, que haya un pequeño puesto de salud, que haya un juzgado de paz, que haya una alcaldía policial y como le dije, oye, Mati Roana, se tiene que mejorar la tapecuera y catua paisa misma oye, mi tía mitad, verdura, fruta, etcétera, o momuajé en mercado, ni que tuviera momuajé, la tapé y iba a ir a, se tenían que hacer arreglo de camino y para eso tenía que intervenir el Estado. En el año 1924 se hizo un censo y ahí se encontró que estábamos casi 850.000 paraguayos. Hay que tener en cuenta que unos años antes, 50 años, en el 70 terminó la guerra, había no más de 200.000, 180.000, 200.000 supervivientes. Y acá sumaron 600, 650.000, 800, de los cuales 120.000 más o menos vivían en la capital, en Asunción. Y después esta gente comenzó a salir de a poco y a poblar los pueblos cercanos a Asunción, que hoy, sin saber con lo que ellos hicieron, eso se llama el Gran Asunción o el Gran Área Metropolitana. Le cuento el comportamiento de Fernando de la Mora, cercano, o la parte de Luque, o la parte de Lambaré, o la parte de Villaliza, Ñembú, son prácticamente barrios de Asunción, una ciudad que va a estar con 700, 800.000 habitantes, si no es más.
En el año 25, el Poder Ejecutivo sanciona o da vía libre al Senado, un proyecto del Senado, y le pone su aceptación, se promulga el Banco Agrícola, que es lo que le estaba diciendo, justamente para atender los problemas de la gente obrera, de las gentes campesinas, etc. Y en el 26, ya 2 años después de haber asumido Ayala, que asumió, como le dije, el 15 de agosto del 24, se aprobó una ley que es la ley de la creación, fomento de la propiedad agropecuaria, que se llamó Tierras y Colonias. Era un departamento que dirigió el doctor Carlos Pastore. Habíamos hablado hace un día también de él. Era natural de Villaverde. Carlos Agustín Pastore Oiburu, que vivió muchísimo tiempo en el exilio. Vivió en el Uruguay la mayor parte del exilio con toda su familia. Era muy, muy preparado, profesor universitario, en todos lados donde iba, hombre de consulta, especialmente este tema. Él escribió un libro muy importante, todos los que hablan de este tema siempre le citan a él. Un libro así es, se llama La lucha por la tierra en el Paraná, de Carlos Pastor. Esto representaba, como les dije, la presencia del Estado por primera vez en esas cuestiones sociales, laborales, y acá se refiere al problema del trabajador, el beneficio que tiene que tener el trabajador, la protección de su trabajo, la atención de salud, pero son problemas sociales. O sea, el Estado estaba más cerca de la problemática que tenía la gente. Y aquí quiero comenzar a citar algo que siempre se le adjudicaba en contra de los militares. Siempre, siempre. Desde terminar la guerra del 70, los colorados fanáticos, los que no eran legionarios, muchísimos eran legionarios, como Zacarías Jara, como Carlos Gonzaga, como Juan Gualberto González, como Juan Bautista Gutiérrez, yo no guardo la lista. Sí, eso no podían hablar porque eran legionarios, pero muchísimos que estuvieron aquí al lado de López siempre le endilgaban, le rotulaban, le carimbaban como iba de sello el liberal Suárez diciendo: este es un antilopista, este es un legionario. Y en el año 26, se festejaba o se conmemoraba el centenario del nacimiento del mariscal, que después se cambió, bueno, pero eso es otra historia, pero les cuento rápidamente. Había algunos que comentaban que decía que él no era hijo de Carlos López, que era hijo de un tipo muy mucha plata llamado Don Lázaro, que me parece que se casó con la mamá de Juana Paula Carrillo, la mamá de López, diríamos como la abuela de López, Don Lázaro López. Y el terreno, el predio del actual Palacio de Gobierno era de él. Y eso él le regaló al mariscal Francisco Solano López, era su ahijado. Y después se cambió, entonces ahí, no, en ese caso, el 26, y ella se casó ya embarazada, porque López nace el 24 de julio. Entonces después se cambió, se nació López en 1827.
1820. Yo leo quizá le corregí cualquier cosa, ya poco me amba. Pero bueno, el asunto que se presentó el 24 de julio de 1926 y quien presenta el proyecto para producir una reivindicación histórica sobre algo que realmente era muy malo para nuestro país. Muy malo para nuestro país, para nosotros los liberales, lo que queremos a nuestro país y los que aceptamos el pasado de nuestro país con sus errores y aciertos, estamos de acuerdo con lo que Gondra dijo el 15 de agosto del año 1908. Debemos aceptar el pasado de nuestro país, con sus momentos de esplendor, con sus grandes momentos, con sus momentos de luces y también con sus momentos tristes de abatimiento. Pues hay la mitad, tenemos que aceptar porque esa es nuestra vida. Y decía incluso a la persona a quien le llaman dictador, se refería a Francisco Solano López, tenemos que reconocer que murió con el nombre de la patria en el corazón y en sus labios. El famoso muero con mi patria. ¿Por qué hacía eso? Porque el triunvirato que forzaron los aliados a constituir en el año 1869, vivía todavía López. López estaba peleando, López estaba San Daniel, San Joaquín, Panadero, Bojó, Cerro Colorado, todos lados. Él muere el 1 de marzo de 1870. Y entonces se presentó el 17 de agosto. 17 de agosto, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses antes de que fuera López. El triunvirato constituido por Cirilo, Rivarola, por Bedoya y por Carlos González. Por Carlos González. Y ese decreto decía que fue aprobado, después se constituyó, después de la constitución del 70, el 13 y el 15 de julio de 1871. Este decreto decía, debía leer exactamente lo que declaraba que el desnaturalizado paraguayo, el desnaturalizado, paraguayo, el desnaturalizado paraguayo Francisco Solano López queda fuera de la ley y para siempre arrojado del suelo paraguayo como asesino de su patria y enemigo del género humano. Gran puta, disculpen la expresión. Yo creo que no pudieron haber pensado en una ofensa mayor hacia un hombre que murió al frente de sus tropas. Yo me declaro, la mayoría de ustedes son mis amigos, yo soy un hombre que reconozco que tuvo sus errores y aciertos López, pero le reconozco a López el gran valor de haber estado al frente de sus tropas hasta el último momento. Y si quieren ponerme el rótulo, soy lopista, me declaro lopista, porque López peleó por la República del Paraguay, porque esa guerra estaba preparada, tarde o temprano iba a venir. ¿Por qué se meten Inglaterra y Francia? ¿O por qué Churchill le calienta la cabeza a Daladier, que era primer ministro francés, si quedaba lejos? Los problemas que existían en los Sudetes, en la zona de Checoslovaquia, Austria, o el 1 de marzo de mentiras, se quiere decir que López se preparó como nadie, que tenía el mejor ejército de América, que tenía, no sé, 80, 100.000 hombres. No, eso es todo mentira, mentira. Paraguay lo que tenía era su bravura, su voluntad, su abnegación,
su sacrificio. Eso es lo que tenía el combatiente paraguayo. Eso hizo un gran general argentino, Garmendia. Eso es lo que se buscaba en el Paraguay. Tenían fusiles viejos, fusiles de animaliza, no rayados, sus balas eran redondas, eh, cañones de porquería, descalzos, de capitán para abajo descalzos, tiros, no. Pero lo que sí les sobraba a los paraguayos era su valentía, el arrojo, su actitud pertinaz, el de no entregarse, el de estar siempre a favor. Por eso el grito que hacen los oficiales en el juramento de los soldados era el grito de los oficiales de abnegación y valor para vencer o morir. Aunque no se cumpla eso. Eso de que si no venciste, tenés que morir. También se acepta que si no venciste, bueno, trata de irte rápido y prepararte para seguir peleando. Bueno, este decreto es importante que ustedes sepan. Presentó Pablo Max Isfrán. Pablo Max Isfrán. Presentó con otro diputado, uno apellido Lugo y otro apellido Duarte. Pero Pablo Max Isfrán es el que presenta. Y Max Isfrán era hijo de Facundo Dolores Isfrán Caballero, cuyos padres eran Julián Isfrán, el que estaba al frente de la fundición de hierro, degollado por la fuerza del coronel Coronado, un delincuente uruguayo que venía con la tropa aliada, y de Asunción Caballero, hermana del general de división Bernardino Caballero, de Uruguay, de ahí de esa zona. Pablo Max Isfrán, dirigente liberal, ministro, parlamentario, hombre de confianza de Estigarribia, y se logra tener la mayoría en la Cámara de Diputados sobre este tema de López. Se logra tener, pero oye, Yocó, Cámara de Senadores, los senadores, los más viejos, más conservadores, ellos la mayoría, vamos a ser sinceros, eran antilopistas, como el presidente de nuestro partido, más o menos ahí en esa época de la guerra civil que vino entre Puerto Belisario y Rivadora, antilopista, declarado. Y dentro de los dirigentes liberales había muchísimos lopistas. O bien, no digo lopistas, pero que entendían la realidad de lo que pasó y entendían de que hay que aceptarle a López con, como le dije, su luz y su Enrique Ayala, Gualberto, Carlos Puerta, Lisandro Díaz León, este que acabamos de ver, Pablo Martínez Franco, y muchísimos dirigentes liberales estaban a favor de López, repito, con su luz y con su sol. Entonces allí plantean dos diputados, Maximiliano Cardoso y Segundo Sánchez, un proyecto llamado proyecto de sustitución, porque tuvieron razón ellos, no tenían razón. ¿Por qué no planteamos también esto que dictó el triunvirato en el año 1869 en agosto? Pero también López la acusó a mucha gente con el tema de San Fernando y también por Chero Mármol. Entonces, ya es de que Juan Basurero, pero Avellana Basurero, Umi, va evadido, escribía con López. Se llamaba los proyectos de sustitución. Ahí sí que la diferencia en la Cámara de Diputados fue abismal, casi medio sin voto en contra, por unanimidad.
pero senadores Oyocoyen, y ahí ya terminó el mandato de Eligio allá del 28. Y después ya se nos vino el tema de la guerra encima y nuestros presidentes liberales están ya con este tema. Tal es así que esto fue reivindicado el 1 de marzo de 1936 durante el gobierno del coronel Rafael Franco, ex comandante del segundo cuerpo del ejército en la guerra del Chaco, que le declaró a López héroe sin par del Paraguay y trasladó sus restos de López, no sé quién, como dice Efraín Cardoso liberal, quizás no sea el resto de López que se trajo, pero seguro que eso que vinieron se trajo un poco de una florcita o un pedazo de pasto, una tierra del Cerro Corá, donde estuvo el mariscal y el resto de los paraguayos peleando. Eso tenemos que aceptarlo. Un liberal era bastante crítico contra el, pero no hay que ser tan exigente en la vida. No hay que ser tan exigente porque los seres humanos cometemos errores. Es patrimonio del ser humano cometer errores. Nosotros, Antonio Taboada, nuestro gran presidente, lo recordamos, y sí, es cierto. Pero Antonio Taboada no tuvo ningún problema en ir a Buenos Aires a firmar un pacto con Bernardino Caballero para echarlo al presidente liberal, a González Navero, sin ningún tipo de problema. Y también el general doctor Benigno Ferreira, metido en eso, sin ningún tipo de problema. Por eso en la vida tenemos que recordar esa palabra de Dios con sus errores y aciertos. Esto es importante dar esta explicación para que nosotros los liberales sepamos contestar cuando algún colorado hoy día, que cada día escucho menos, pero yo tengo más edad quizás de todos los que me están escuchando. Tengo 73 años y escuché muchos colorados cuando yo tenía 15, 17, 18 años, hace 50, 55 años, que era de Mario, de Bobo. Entender que Bernardino Caballero, por ejemplo, que estuvo al lado de López, terminó el mandato presidencial de Cándido Vareiro. Es cierto que no estaba fundado todavía el Partido Colorado, pero Caballero estaba al lado de él. El 4 de septiembre de 1880 muere Vareiro, Augusto Caballero, hasta en 1882. Hasta 1882. Y de esa época hasta 1904, en que cae el Partido Colorado, transcurrieron 24 años, casi unas bodas de plata, o perdón, de plata, se le llega el aniversario de plata, 25 años. Y en esos 24 años, en ningún momento, ni Caballero, ni Escobar, ni Euquisa, ni nadie, no digo luego José II, eso porque yo no le nadie, trataron de resarcir la figura de López. Sherman era el jefe político de los revolucionarios en la revolución que vimos del 22 al 23. Él era el jefe de la fracción radical Sacombuque. Sherman estaba en Buenos Aires después de la guerra civil y regresó al Paraguay. Y el 1 de enero de 1925, él funda y es el director de un gran periódico que muchos años
fue quizás el periódico más leído de Paraguay. Se llamaba La Tribuna, La Tribuna, La Tribuna. El 1 de marzo, disculpe, el 1 de enero de 1925. Y aparte de eso, le llama a sus amigos y a otros liberales de muchos sectores y funda el Partido Liberal del Llano, que no tiene nada que ver con los amigos Playa. Partido Liberal del Llano, que es el Partido Liberal de la oposición, y forman parte importantes figuras como Policarpo Artaza, como Lucio y Raúl Mendonca, como Arturo Bordón, como ex senador de San Lorenzo, Luis Ortellado, con cuya hija se casó el profesor, después profesor, doctor Gustavo Riardo, eminente pediatra, se casó con la hija del doctor Ortellado. Y esa hija del doctor Ortellado era muy amiga de mi tía Aida Franco de Sacarena, era muy amiga. Y Ortellado vivía acá en San Lorenzo y también peleó para que Fernando no se independizara. Nosotros teníamos también nuestro caballo, porque la vida es así y la política es así. La política es así. El que dice no hay problema en mi partido político miente. Los partidos políticos viven, se desarrollan, llega la noche, se acuestan, al otro día siguen viviendo momentos de crisis. Te peleas con tu religionario, el presidente de tu partido dijo algo no te gusta, y tu concejal no está muy bien, y el intendente, por más que sea de tu partido, no hizo lo que tenía que hacer cuando vos le dijiste, para qué el diputado gobernando el senador hizo eso. Permanentemente hay crisis dentro de los partidos, porque no todos podemos pensar de la misma manera. Y por el lado, ese era el lado de Sher, liberal del Llano. Y por el otro lado, como le dije, José Peullari, el líder de la fracción radical guyarista, ya no le decían más radical bondrista, era radical guyarista. Guay habla con los que formaban parte del Partido Liberal Democrático, que como le dije, eran los CIDE, de Antonio Tahuada, Sassi, y hablan con ellos para constituir una alianza y para trabajar por la candidatura de Elías. Yo ahora pago, creo, ya de presidente, no, estos 4 años tiene muy buen proyecto para Paraguay, como cada 4 años de y habla con los cívicos para ese menester. También, como le dije, estaba la candidatura de Guyari para presidente del partido, y en las listas de parlamentarios que se iba a presentar, con la lista de Guyari para presidente, perdón, de Eligio Ayala para presidente, los radicales guyaristas y los cívicos iban a hacer un yo para en la lista, iban a estar los cívicos. Probablemente, vamos a ser sinceros, de 10 diputados iban a ser 7 y 3 de los otros eran realmente de mucho menos importancia política en número hablando, pero gente muy capaz también hay. En el año 1918 sucedió en la ciudad de Córdoba lo que se llama la reforma universitaria. La reforma universitaria, tanto desde el punto de vista administrativo y el punto de vista de la financiación, etcétera, etcétera. Y y los docentes, pues,
Y eso se va a dar el 18 en Coro, después se da en Rosario, se da en Buenos Aires, etcétera. Y en nuestro país, en el año 26, se da la ley de la reforma universitaria. Y acá quiero seguir para referirme después a los preparativos de la guerra. Caramba, ya 7 menos 20. Quiero referirme a lo siguiente, antes de dejar la parte de la guerra aparte. En el año 1926 se funda un diario llamado La Nación, cuyo presidente es cuyo director es don Adriano Irala, que como le dije varias veces, en varias oportunidades, en varios días de charla, cuando se dio la oportunidad, el viejo estadio de Cerro Porteño, que era una mezcla de cemento armado, de hormigón, ladrillos, y había parte que era de madera, se llamaba Adriano Irala y estaba sobre la avenida Quinta. El arco norte estaba casi sobre la avenida Quinta. Le diría que estaba a 10 metros, 7 metros de la avenida Quinta. El arco norte. Y el arco sur era el que da sobre lo que después se iba a construir la olla. La primera olla hecha por el coronel Pablo Rojas, que fue presidente, y después la ampliada, la modernizada, la que tenemos ahora. El domingo se fue ahí el partido Cerro Limpia, ya con la presidencia de Zapata. Un estadio de 45.000. ¿Ah? 45.000. 45.000 espectadores. Vamos, empezamos. Y por supuesto, el cemento. Este era el director de ese diario, La Nación, y en donde escribían todos los intelectuales de un grupo que se llamaba Liga Nacional Independiente. El diario se constituye el 26, La Nación, y en el año 28, el 14 de mayo del año 28, se constituye la Liga Nacional Independiente, LNI, donde estaba Adrián Mirala, Stefanich, Bedoya, Migone, Esculie, una partida de Paraguay. Y estos se caracterizaban por tener una posición eminentemente antipartido liberal, no antiliberal como doctrina. Ellos odiaban la doctrina liberal, la libertad económica, la democracia, los valores individuales, la libertad por sobre todas las cosas. No, ellos eran antipartido liberal. Y su principal argumento era de que los liberales no hacían nada para defender el Chaco. Había una indefensión al Chaco, que por supuesto los acontecimientos después iban a demostrar lo contrario, sin lugar a dudas, iban a demostrar lo contrario. Cuando el 29 de septiembre de 1932, que hace poco también le recordé, a los 60 años, vuelve Eusebio Ayala a su tierra, estaba en Buenos Aires, en una urna, y vuelve un 29 de septiembre del año 92. En el año 32, 60 años antes, los paraguayos le vencen a los bolivianos en Boquerón. Y no le vencimos a los bolivianos en Boquerón con Honguita, con Bodoque, con Boleadora, o con una tacuara de ñaña pitibe y punta de. No, echamos a los bolivianos del Portillo Perón con nuestros fusiles, con nuestros yataganes, nuestros oficiales con sus pistolas Browning, con la pistola Herstal de la fábrica de Vieja de Bélgica, con los cañones Maxim de 75 y de 105 milímetros,
nuestras ahora livianas, Blatzen, o bien las pesadas, Paul, nuestros aviones, nuestros 2 cañoneros surcando el río llevando las tropas hasta Puerto Pasado, de Puerto Pasado un tren hasta el kilómetro 145. Este es el responsable, digo yo, mucho respeto. El responsable es el machete que nos ocupaba, es Estigarribia. Después de esa victoria de Boquerón, después de esa victoria de Boquerón, él hace una proclama. No hizo mucha proclama durante la guerra, creo que 2, 3. Puede haber sido otra después de Pampuvilla, pero la de Boquerón, que era evidentemente una batalla que tenía que ganar sí o sí Paraguay. Ahí en Boquerón no había más de 700, 800 bolivianos. ¿Ustedes saben cuántos paraguayos rodearon Boquerón? De 5 a 7 mil paraguayos. Porque él sí o sí, me parece correcto, me parece correcto. Eso demuestra la calidad del comandante y también de su tropa le responde. Vamos a movilizarnos y vamos a venir acá rápido, vamos a hacer el esfuerzo. Ya hemos logrado algo, no llega nada. Eso hizo tío. Pero él dice en esa proclama, el soldado paraguayo, blanqueando el machete en su mano, demostró. Entonces ahí aparece. Antes venía ese guaraní, papel, moneda, que estaba haciendo su poncho usado en el pecho y su machete. Que habrán tenido algunos combatientes del machete para ir desabusando, como porque manga y está pena. Generalmente se usaba machete para ir cortando ramas, arbustos, tronquitos, etcétera, etcétera. Pero Paraguay estuvo armado. Quizás no estuvo armado en una medida que se querría armar, pero estuvo bien armado. Eso lo demostró la historia, lo demostró una batalla. De ahí Paraguay golpea a Boquerón, después golpea a todos los fortines que estaban cerca de Boquerón, la parte de Arce, después se va por la recta, Peña y Saavedra, donde estaba Muñoz, ahí nos atajamos un poco los bolivianos y pasamos la idea defensiva. Y viene Kun y atropella Managua, la 2 batallas, 4 de julio, 3 de noviembre. Si no voy, hay pori, como Guyana, Paraguay. Y ahí vienen los 2 grandes maniobras, Papa Grande, por su poquito, y encima Campuría, y bolivianos, de mayo, poco más, con mucho respeto, con mucho hermano. Pero no demostró, eso no se iba a hacer si el Paraguay no estaba armado. Eso no se podía hacer si no teníamos armas. Eso no se podía hacer si nuestras armas no eran modernas. El estoque Brown con Mortero que compra José Patricio Millán nunca se usó en ninguna guerra. La primera guerra que se usó fue la guerra en el Paraguay con Bolivia. La que puso. Estos que estaban en la Liga Nacional Independiente que le decían antiliberal, cito el caso de Stefanich. Fue ministro de Relaciones Exteriores y de Francia. Siempre fueron adversos al Partido Liberal y tienen derecho a hacerlo. Y tienen derecho a hacerlo. Pero no tienen por qué enojarse porque el Paraguay pensaba de otra manera y pensaba en su mayoría hacia el Partido Liberal en esa época. Y también tenemos que entender que por la situación que vivía el país y que estaba ante una inminente guerra de tierra, vencido de que la guerra iba a venir. Esa verdad la pensaba y decía, porque le da un nombre de bonachón, Catuña, Ñeñela, Boliviano, ya no tenía por últimamente, tarde o temprano, y así pensaba también Yari, y así pensaba también el hijo de Yara. Entonces,
hubieron muchos decretos, como por ejemplo el decreto de las 2 cañoneras de Río que se hicieron en Italia, que eran decretos que se hacían de manera reservada, decretos de manera reservada. No podemos dar noticia el día de hoy, sí, acá de Canal 9, como el señor presidente decía, tú no pagas cañonera, pobre, los gobiernos no cañonera, ellos no tienen. No, no tenía que jugar callado, se hacía por decretos reservados. Por eso yo le critico a un hombre que fue ministro de Guyari al suceder el 23 de octubre del 31 y terminó con una de las acusaciones era de que la intervención del Chapo, él sabía de que muchas cosas se estaban comprando y se hacía por decreto reservado. Él era ministro, era ministro del Poder Ejecutivo, sabía que se hacía eso. Renunció, hubiera tomado esa actitud. El 8 de febrero de 1926, por un decreto de Eligio Ayala, se utiliza a partir de ese momento para el ejército paraguayo el verde. A partir de Eligio Ayala pasó a ser el uniforme oficial, el verde olivo. Y también hay proliberales, tenemos que reconocer que mucha gran cantidad de armas se compraron en el año 1906, cuando se fue Manuel Duarte a Europa, y después se compró en el 11, se compró en el 22, 23, pero se usaban en nuestra revolución de porquería. Eso hay que reconocer, eran errores de nuestros correligionarios y de nuestros presidentes que utilizamos. Y está a partir del 24, con el inicio ya sucede otra cuestión totalmente. Eso decía, ya les dije también varias veces y lo voy a repetir, Eugenio Garay. En agosto del 34, él estaba en la calle, también por encima de lo que hoy es Mariscal de Tierra, se llamaba Camacho, que los bolivianos le pusieron el nombre de Camacho. Después tomamos los paraguayos y le pusimos el nombre de que era el derecho de los limpios, López de Filipe. Y después se cambió por el de Mariscal de Tierra. Y encima estaba la Falle y se estaba preparando la maniobra hacia el Pico Mayo para atropellar el Carmen y hacer que los bolivianos que estaban ahí cerca abandonen sus posiciones para poder tomar la mayor cantidad de extensión de tierra ahí en ese lugar. Y Tierribia le preguntaban y hablaban y le pidió Franco que le ceda a Garay para la maniobra del Carmen. Garay era del segundo cuerpo del ejército, octava división de infantería, segundo cuerpo. Y ahí Garay con los oficiales hablando, le dice, está ese señor y lo libera al punto. Pero ya reconocerá de que agora preparar a Nyanderita, que a tua mãe só aguentar com o presidente Nyereco anga, por eso ya Imauilo el presidente de la victoria, Jada, Arre, pero ABI, Yahweh, Luana Maranduña de Yupe, tenemos que traer el recuerdo, nosotros no tenemos que olvidar la olla por el bicho Ayala del 24 al 28, Jagullari del 28.
Esa era la realidad que tenía. También aparte de, la, de las armas que se compraron, se construyeron más fortines en el Chaco. Hicieron numerosos fortines a partir del 24. Fortines. Y tal es así que el tema de Rojas Silva, que era el hijo del presidente Rojas, el Adolfo Rojas Silva, muere por un asalto al Fortín Vanguardia, el 25 de febrero de 1927, que después se puso con Franco, va a ser allá arriba en diciembre del 28, Fortín Vanguardia. Fortín Vanguardia, que queda abajo, con el bolero vacío, se llama Sorpresa. Fortín Sorpresa. Y como le dije, se compraron la gente. Ayala le preguntó a Bozano qué tipo de embarcación tenemos. Él le dijo, tienes una cañonera, yo tengo diagramado. Yo tengo diagramado, señor presidente. Yo hice los planos de cómo tendrían que ser, conociendo etcétera, etcétera. Y hasta dónde quedar. Y le envía a Bozano, que estaba en los Estados Unidos haciendo cursos, le envía a Europa, a ver, bueno, o Estados Unidos, que comienza a ver dónde podría hacer este buque. Su nombre son Cañoneras de Río. Y ven los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y en la Liguria. La Liguria es la zona de Italia donde está Génova, y ahí se hicieron las cañoneras. Se pagó durante el gobierno de Lijo Yala una parte, se hizo en el 28 para poder traer 270,000 libras esterlinas, pero llegaron durante el gobierno de Bulgaria en 1932, 5 de mayo, cuando Bulgaria ya era presidente. Bulgaria asume en el 28, cuando estaba por dejar ya la presidencia. Y fue pagado totalmente por Bulgaria, fue pagado totalmente este tema de las cañoneras. Pero aparte de las cañoneras, acá viene eso, que no era machete, solamente lo que tenían los muchachos. A partir de agosto del 25, recuerden que en agosto del 24 subió Eligio ya. Apenas un año ya fue, o yo viré, ella me preguntó, yo, y compró 16,000 fusiles con 6 millones de proyectiles, 24 cañones Schneider de 75 milímetros, 24, y 8 cañones Schneider de 105 milímetros con 9,000 proyectiles para cañón. 172 fusiles ametralladoras, lo que se le llaman las livianas, de marca Madsen, y 32 ametralladoras pesadas de marca Colt. 6 aviones Potes, uno de esos tierrillas de research ahí en Hawaii, antes altos, hoy lo más grande, aviones Potes. 6 aviones Bivol, equipos de comunicaciones y otros implementos. Pero además, convoqué a Alan de oficial fuera de Catuahuaya, uno me estaba. Después convoqué a los que quedaron acá, prepararle con instrucciones, pues pueden ser muy buenos, pero Pierre nunca tuvo la escuela militar. Pierre era egresado de la escuela de agronomía y después fue incorporado al ejército en un momento dado. Pero Eligio ya la veía y creía que era un hombre muy inteligente,
que sería quizás el comandante paraguayo, y le envió a Francia 2 años, 1 año y medio, para cursos de enseñanza y también cursos de todo. Y Nicolás Delgado también se fue a Francia. Nicolás Delgado fue comandante del tercer cuerpo del ejército. A Bélgica fue Irrazábal, Luis Irrazábal, que fue el que creó el legendario regimiento número 1 de caballería Paloyo Ibarrola, allá en la guarnición militar de Paraguay. Él estuvo en Bélgica. Y a Italia se fue Camilo Recalde, que era artillero, y Carlos José Fernández Galloso, Arroyo y Estero, era Arroyo y Estero, comandante de la primera división, de quien me llamaban la división de hierro, y después comandante del primer cuerpo del ejército paraguayo, conocido por el nombre de Carlos Ataque. A veces ya teníamos morami dentro de ya está de hueca no que ya bandear mi mujer ya no debe ya entonces era el famoso Carlos Ataque. Pero aparte de estos militares que fueron a Francia, que fueron a Bélgica, que fueron a Italia, vinieron también agregadurías, conocido también por el nombre de misiones militares. Estaba la misión militar francesa del coronel Poulet. Anteriormente tuvo la misión militar alemana y la misión militar argentina que dirigía el coronel Schweizer, que era coronel, que hablaba guaraní, etc. Esta misión militar francesa, ya eso de la guerra, también crearon e hicieron la escuela de aviación que tenía el país. Y dejamos de lado el gran aspecto político de Eligio Ayala para ver el miércoles brevemente cómo hizo él para que participemos en la elección de 1928. Antes nunca se dio de que haya elecciones entre dos partidos. Y él logró que el Partido Colorado participara en la elección. Se participó con la fórmula Eduardo Fleitas, Eduardo López Moreno, con la fórmula liberal radical José Patricio Ullari y Emiliano González Madero. Eso vamos a ver, si Dios y la Virgen permite, pasado mañana. Un gran abrazo para todos.